Miguel Bain es uno de los economistas que trabaja en el equipo de Daniel Scioli. Está en vivo, en contacto en directo con De 2 a 14. Bain, buen mediodía. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por atendernos. No, faltaba más. ¿Cómo será la economía de un Scioli presidente? Bueno, Daniel Scioli tiene planteada una agenda de mediano plazo para la Argentina, no solo una agenda para un mes, 6 meses o un año, y es la agenda del desarrollo económico con inclusión social. Esta es una agenda de continuación de lo que fue la agenda hasta hoy, que fue una agenda de crecimiento, también con inclusión social, pero basada sobre todo con el empuje del consumo, el empuje del empleo y el empuje del salario. Ahora, la cuestión es que Argentina ya está muy cerca del pleno empleo, está con 6,5, 7 puntos de desempleo. Eso es casi pleno empleo porque hay un par de puntos que en realidad es empresas que buscan gente y que está faltando gente entrenada en el mercado, con lo cual en realidad estamos cerca del pleno empleo. Ahora, cuando un país llega al pleno empleo, la población del país crece 1% por año. Entonces, ¿cómo se hace para crecer al 4 o al 5%? Bueno, hay que producir más. La misma cantidad de gente o 1% más de gente todos los años tiene que ser capaz de producir 4% más o 5% más. Esto se logra solamente aumentando la productividad. Y la productividad es hija de la inversión. Únicamente aumentando la inversión en equipo productivo, uno puede mejorar la productividad, crear empleo de calidad y que la gente con el empleo de calidad y más productivo tenga mejores salarios. Yo diría, sintetizando, para que se entienda, es pasar de la pala de punta a la retroexcavadora. La gente sigue trabajando y trabaja igual, porque en la Argentina trabaja mucho. No es trabajar más, es trabajar con mejores equipos, con más productividad, y para eso hay que tener una agenda muy fuerte a favor de la inversión. ¿Con un dólar a cuánto, Bain? Bueno, el dólar es un tema que siempre en la Argentina uno habla de desarrollo, habla de cuestiones de largo plazo, todo el mundo pregunta cuánto va a valer el dólar. El dólar no puede ser ni tan alto que destruye salario y que genera un dólar muy alto como el que he visto que alguien está proponiendo, dólar de 15, 16 pesos. Ese tipo de cambio lo que genera es un aumento muy fuerte en los precios de los alimentos, sobre todo de la canasta básica. Eso te hace subir el precio del pollo, te hace subir el precio del aceite, de la harina, del azúcar, de los fideos, del arroz. Ahora, ¿pero Miguel, por qué? No es por un tema de contagio, es por un tema de que todos esos productos que Argentina produce, Argentina los produce para su propio mercado interno, pero además los produce para la exportación. Ahora, Bain, Scioli habla de un dólar a 10 pesos, pero hoy el dólar ya, los argentinos o todo lo que esté fijado por el billete norteamericano está mucho más allá de esa cifra. Quizá a ese 14 no, que no es verdad. O ese dólar de 14 es que no del es que verdad. habla Macri. Es que no es verdad, es que no es verdad, es que no es verdad. Todos los alimentos en Argentina están con el dólar de 10 pesos. Todos los insumos difundidos en Argentina, el acero, los plásticos, el aluminio, los fertilizantes, los herbicidas, la bolsa de semilla híbrida de maíz, está todo con el dólar oficial. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque los precios de los alimentos tienen precio de paridad internacional. Vos cuando producís una botellita de aceite de 900 centímetros cúbicos y que en la variante de precios cuidados vale 10 pesos la botellita, ese mismo aceite se está vendiendo en Rotterdam, en Holanda, a $1 la botellita. Y si el dólar pasa de 10 pesos a 16 pesos, vos lo vas a seguir vendiendo en Europa a $1, o sea, a 16 pesos. Lo mismo el azúcar, que lo vas a vender en vez de a 9 pesos en el mercado local,
en el mercado internacional a 16 pesos, o la harina en vez de 7 pesos la vas a vender a 12. Es decir, ¿quién te va a vender internamente la botellita de aceite a 10 pesos cuando se la pagan en el mercado internacional 16 pesos? Pero no existe la beneficencia en economía. ¿Cómo va a ser? Que, como esos son precios en dólares, si el dólar se mueve muy fuerte, todos estos productos de la canasta básica que Argentina vende en dólares al exterior van a tener un salto inflacionario muy alto, muy grande. Y esto va a reventar a los salarios de la gente, y cuando caen los salarios de la gente, cae el consumo. Cuando cae el consumo, la economía entra en recesión, y cuando la economía entra en recesión, las empresas empiezan a despedir gente. Por eso es que me parece que cuando Daniel Scioli habla de dólar a 10 pesos, lo que está queriendo hacer es marcando claramente la diferencia entre un proyecto que va a cuidar el salario y un proyecto al que probablemente le interese más cuidar las relaciones financieras internacionales y no el salario. ¿Cómo van a hacer para que haya liquidez de dólares entonces a partir del 10 de diciembre si hoy, por ejemplo, hay restricciones hasta las agencias de turismo, por ejemplo? Va a haber restricciones, van a seguir. Nadie está planteando justamente liberar rápidamente el control de capitales. Primero, hay que fortalecer las reservas del Banco Central. Las reservas del Banco Central se fortalecen de varias formas. Primero, consiguiendo que los productores, una vez que se produzca la eliminación de las retenciones al trigo y al maíz y se produzca la rebaja de 10 puntos en las retenciones a la soja, se produzca la eliminación total de las retenciones a las economías regionales, se produzca la eliminación de las retenciones al arroz, se aumenten los reintegros a las exportaciones de todas las economías regionales de 5% a 10%, se va a producir la venta de mercadería que hoy está retenida por la expectativa del cambio de gobierno. Pero además, nosotros estamos pensando que los argentinos que tienen 200.000 millones de dólares en el exterior, en algún momento va a haber que buscar un incentivo para que los mismos argentinos les interese empezar a repatriar a la Argentina parte de esos capitales, aliviando también así la situación del Banco Central. Daniel Scioli además ya ha sido muy claro, tiene negociaciones avanzadas con China y con Brasil para conseguir una línea de préstamo de corto plazo al Banco Central. Con estos tres mecanismos, lo que se propone es conseguir 20.000 millones de dólares para las reservas entre el mes de diciembre y el mes de marzo, mientras los incentivos nuevos a la inversión y a las exportaciones, mejorándoles la rentabilidad, empiezan a dar sus frutos, lo cual va a llevar claramente entre 6 meses y un año. Gracias por atendernos, Bain, un saludo. No, gracias a ustedes y a todos los que nos están viendo. En contacto como siempre. Miguel Bain, economista, un asesor en materia económica del candidato a presidente del Frente para la Victoria, en vivo y en directo desde la ciudad de Buenos Aires, planteando cómo será la economía si Scioli es elegido presidente el próximo 22 de noviembre. Dólar a 10 pesos, una reducción en algunos porcentajes de las retenciones al maíz y al trigo, inversiones mediante préstamos a corto plazo en China y en Brasil, fundamentalmente para aliviar las situaciones de las reservas. Y también pintando un panorama de restricciones a lo que es la adquisición de moneda extranjera, también en un escenario donde el triunfo sea para el Frente para la Victoria.